Ya. Gusto en saludarla. Em, Vamos a dar pie a la entrevista y para comenzar yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Francis, pero me dicen Fran. Ya, Francis. ¿Dónde, en qué año naciste y dónde te criaste? Pucha, nací en 1900 y algo y me crié en Santiago, en Ñuñoa, Ya. ¿Cómo en qué año viviste tu infancia más o menos? ¿Infancia y adolescencia? del 80 en adelante, 80, 90. Ya. ¿Y de qué personas se componía su familia? Éramos mi papá, mi mamá y 6 hermanos. Yo soy la número 5 de los números 6. Ya. ¿Y vivías con... Con mi papá y mi mamá. ¿Y no vivía nadie más? ¿Algún abuelo, No, no, tío? no. Toda la familia de mi papá estaba más o menos lejos. Ya. ¿Sus papás en qué trabajaban? ¿O a qué actividad económica se Mi dedicaban? papá era guardia de seguridad y mi mamá era comerciante ambulante. Y por último, ¿usted a qué se dedica ahora? Yo soy dueña de casa y me dedico a mis hijos al 100%. Retomando un poco la idea de su mamá, ¿cómo definiría usted la labor que ella desempeñaba de comerciante ambulante? Oh, una tremenda mujer, luchadora, Y trabajadora como era en esa época. Si nos tomamos que es el año, cuando yo era niña, 80, 85 por ahí, era muy trabajadora y muy inteligente, muy autodidacta. ¿usted siempre la vio trabajando a ella? De tan chica no, pero siempre le gustó el comercio, siempre trataba de ella de hacer, inventar cosas, hacer, no sé, ropa, carteras, estuches pequeños, cosmetiqueros y venderlos, delantales, y tratar de sobre todo sacarnos adelante a los 6 hijos, que en ese tiempo era difícil, 6 niños, uff. Ahora entiendo yo que tengo dos. Claro. ¿Y qué sentido le da a lo que ella hizo por ustedes al dedicarse al comercio? Un tremendo sacrificio, más que nada, pues sacarnos adelante, enseñarnos buenas cosas, valorar sobre todo lo que es el dinero, la vida, el esfuerzo, el trabajo, todo eso no solamente ella, sino que mi papá igual. Pero creo que más ella era la que la llevaba en la casa casi. ¿Y a qué lugares de Santiago ella iba a vender? Mi mamá primero comenzó en las ferias que tenía cerca de la casa y después empezó a ir al Persa Bio Bio, al Persa Víctor Manuel que se le llamaba en ese tiempo, estaba ahí en estaba todavía en Franklin de hecho. ¿Cómo era el persa en esa época? Era difícil de trabajar porque nosotros éramos 6 hermanos y nos turnábamos. Primero iba mi hermana mayor, después al año siguiente mi hermana, mi otra hermana y así hasta que me tocó a mí. Yo te voy a hablar de mí, a mí me tocaba que teníamos primero que levantarnos muy temprano porque teníamos que llegar muy temprano para que nos asignaran un puesto. Eh, Había que luchar con la calor, había que luchar con los carabineros en ese tiempo porque los carabineros no éramos comerciantes ambulantes y no podíamos estar ahí, no se podía estar ahí. Y eh, se vendía lo que teníamos, lo que llevábamos en ese tiempo, bueno, cachureo, ropa usada, no sé, libros, lo que uno tenía de desuso en la casa y lo que confeccionaba también mi mamá lo llevábamos y lo vendíamos. Ya. Me dijiste que vendían como de todo un poco De todo un y poco. que algunas cosas la hacía la abuela. Ujú.
Pero esas cosas que no hacía ella, ¿de dónde las sacaban? Ah, ella también compraba, dependiendo la estación, por ejemplo, marzo, cuaderno, vendía lápices, no sé, goma, mayo, el día de la madre, cosas para el día de la mamá, el día del padre, no sé, la Navidad, juguete, cosas de Navidad, sí. ¿Y qué días y como en qué horario le tocaba ir al Persa Bio Bio? Era fin sábado y domingo y los días feriados, nos tocaba. Y eso, sábado y domingo y los días feriados. Ya. ¿Y qué recorrido hacían por las calles para poder Eh, instalarse y todo? Mira, de primera yo, cuando yo empecé a ir tengo que haber tenido unos 12 o 13 años, más chica o más grande por ahí, pero fui hasta grande, con ella la acompañé. Y yo creo que fui una de las hijas que más la acompañó. Primero teníamos que llegar muy temprano, tipo 7:30, 8 de la mañana, cosa que a mí me costaba levantarme, salir de la casa, llevar unos tremendos bolsos, paquetes con la mercadería, subirnos a la micro y bajarnos en Franklin. De hecho, en ese tiempo se tomaba una sola micro y nos dejaba ahí. Y nos, había una persona encargada como por pasaje. ¿Sí? Pasaje se puede decir, ¿Kilo ¿cierto? pasaje? Pasaje o avenida, no sé. Y ya teníamos designado un puesto. Y eso no estaba autorizado. Y ahí de repente llegaban los carabineros temprano en la mañana y nos empezaban a sacar. Y ahí uno a veces no se alcanzaba ni a instalar y llegaban los carabineros y uno se tenía que ir. Tenía que estar esperando uno que los carabineros se fueran y nosotros volver a instalarnos. Y a veces los carabineros no se iban, pero en ese tiempo los carabineros, por favor, váyanse. Y eran, la verdad que yo recuerdo que muy pocas mujeres las que iban al persa a vender. Era Mm. más cosas de hombre porque traían muchas herramientas, muchas cosas electrónicas de la época. Pero eh, a veces llegaba el camión grande de carabinero y estaba toda la mañana ahí y nosotros tratando de instalarnos, después volvíamos, nos corríamos y así nos llevábamos. Y cuando iban al Persa, a propósito como de este como recorrido que hacían, de lo que hacían al día a día, ¿qué te tocaba hacer a ti? Yo era vendedora, yo vendía lo que podía y ayudaba a mi mamá a instalar en el puesto, porque como te decía, nos designaban los puestos, ya después con el tiempo uno fue conociendo el que se tocaba al lado, derecho, al lado izquierdo, y uno podía, si tenía que ir al baño, se manejaba, iba al baño y los dejaba, pero yo la acompañaba a ella a vender y a ayudarle lo que fuera. Mm. Y a veces iba más de algún hermano a... No, por lo general siempre iba uno nomás. Uno, era muy raro que fuéramos dos hermanos, a no ser que fuera como para Navidad, que hubiera mucha gente. En ese tiempo todavía no existían mucho los malls, y si es que había mall, costaba mucho ir y era muy lejos, pues el Mm. Persa, Bio Bio, Franklin, todas esas partes, era como el boom de la época, como el paseo, ¿cómo te puedo decir? Popular del pueblo. Mm. O sea, todos sabían que hasta el Persa Bio Bio, pues y podías encontrar de un alfiler hasta un auto, una bicicleta, una moto, lo que tú necesitabas lo estaba aquí. De hecho, yo me acuerdo que vendían, estaba el hombre que vendía perros, sí, o sea, perritos, cachorros, el que vendía pajaritos, Ya. el anticuario, no sé, a ver, las cosas que los, las personas que vendían almuerzos, sándwiches, todo eso. También había gente, por ejemplo, un payaso que andaba siempre, los chinchineros, había uno que tocaba cosa la, La batería. la batería, era medio loquito el hombre y siempre se ganaba ahí en la esquina toda. También llegaba mucha gente, eh,
Nosotros nos instalábamos temprano a las 8:30 estábamos instalados porque después en la tarde hacía mucho calor. Llegaba mucha gente de Las Condes, de Vitacura, aunque ustedes no lo crean, a vender ropa, las cabras de su ropa para el carrete del fin de semana. Y mi mamá ahí también aprovechaba de pillarle cositas ahí y comprarlas porque ellas venían, vendían y se iban. Mm. Y después las cabras ya remataban sus ropas, sus cosas. Y mi mamá ya estaba manejando el cuento de la ropa, de los zapatos, sabía lo que era de cuero. Y ella les compraba ella cositas y después ella pum, las revendía. Y le digo, yo siempre me fue bien con eso. ¿Y ustedes iban también de repente como al barrio alto a conseguir cosas para vender? Nosotros cuando yo era más chica, mi mamá era recicladora. Y sí, juntábamos diario, botellas. No vivíamos en la comuna de Ñuñoa en ese tiempo, vivíamos en otro lado. Tenía un carrito mi mamá y tenía gente que le daba, sí, cosas, ropa, todo en desuso. Mm. Íbamos a... Lo que más recuerdo que íbamos a Las Condes, eran lugares preciosos que habían para allá, para arriba. Ya. Yo era niña. Y ahí mi mamá igual juntaba cosas y después la llevaba al persa a vender. ¿Y crees que funcionaba bien para ustedes esta dinámica como de ir a vender, ya sea como para unir a la familia, quizás como para el Mira, tema no sé si económico? para unir a la familia, pero más que nada para tomarle el valor a lo sacrificado que es la gente que trabaja en la feria, que trabaja en los persas, que trabaja así, que trabaja en la calle. Porque costaba ganarse, costaba vender y habían épocas que eran muy malas, así como habían épocas que el persa en este caso era muy famoso y apenas se podía caminar y pasar. Pero con el tiempo eso ya fue también como ahora ya evolucionó. Mm. Se sufre harto con la gente que vende en la calle, sobre todo nos tocaba en invierno. Cuando llovía, por ejemplo, no podíamos ir. Y si tocaba Mm. que llovía un sábado, eh, el domingo íbamos, pero teníamos que llevar cartón y cosas para poner en el piso y para que nosotros no nos tomara la humedad, porque eso mi mamá siempre decía que la humedad era mala. ¿Y tú crees que era... ¿Cómo afectaba quizás el hecho de ser mujer con ir a vender al persa en ese tiempo? Yo creo que no afectaba mucho del hecho de ser mujer, de alguna manera te favorecía, porque como eran todos hombres y habían pocas Mm. mujeres, cuando llegaban los carabineros en ese tiempo y nos echaban y todo, eran bien como respetuosos, ¿cachai? Pero si había que ir, como dicen, a la batalla, se iba igual. En este caso, cuando venían los carabineros ya que se calentaba el ambiente, habían peleas, empujones, no como ahora. Mm. Solamente eran peleas, empujones para que se fuera y nosotros nos pudiéramos instalar y éramos una más, pero es verdad que eran muy pocas mujeres las que iban, muy pocas, recuerdo muy pocas mujeres, pero muchos niños, muchos papás, mucha gente adulta. Era bonito esa época. Para mí, era bonito. ¿Y se conocían como entre los comerciantes? Claro, porque a medida que fue pasando el tiempo, ya después tú tenías tu puesto asignado, ya conocías a los vecinos de al lado y los vecinos de atrás. Por eso uno ya sabía cuando llegaba gente de afuera a vender por el rato nomás y uno iba a mirar, pues uno Mm. dentro de todo el sistema que tenía el persa vio que eran calles y calles, uno salía a mirar, a dar una vuelta igual. Pero sí, sí, años trabajando con las mismas personas, pues nos conocíamos. Mm. Y delante me contabas que habían como épocas en las que a veces se vendía muy poco y otras en las que se vendía Sí. mucho. Por ejemplo, en Navidad, ¿cómo era? ¿Cómo cambiaba la cosa? Sí, en Navidad pues mi mamá compraba cosas de juguete o lo que ella sabía que iba a vender o adornos de Navidad. Mi mamá igual era muy, ¿cómo se llama? Autodidacta, muy inteligente. Y ella hacía adornos de Navidad y los vendía. Se pasaba a veces toda la semana haciendo cosas para venderla el fin de semana, pero dentro de su poco y nada de capital que ella tenía, porque de hecho de ir al persa no es porque uno fuera millonario iba al persa en ese tiempo, si era porque uno no tenía plata, porque necesitaba.
Lo que ella vendía era para el almuerzo, las colaciones o todo lo que venía para la semana siguiente, porque éramos 6. Y también me hablaba un poco del tema con carabineros. Usted en particular o quizá algún vecino como del Persa. ¿Qué tenían que hacer cuando llegaban los carabineros? Mira, nosotros siempre cuando llegábamos, por eso teníamos que llegar temprano. Temprano ya a las 8 estábamos instalados agarrando más que nada el clima de la mañana y de repente aparecía el furgón grande con los carabineros y era una lata porque los carabineros te empezaban a decir tienen que retirarse, no están autorizados. Y yo chiquitita, puta, veía unos tremendos hombres así, pero no de mala manera, tienen que irse porque no pueden estar acá. Ya uno tenía que sacar todas sus cosas y correrse, hacerse el leso Mm. y esperar que ya después los llamaran o dieran un rato más o que si, por ejemplo, ay no, ¿Mm? perdón, se me fue la onda, esperar un rato más que ellos ya los llamaran para otro lado y se fueran, pero llegaban mucho, yo me acuerdo, llegaban mucho, Mm. ya uno se tenía que retirar, esconderse, dar una vuelta. Habían días que ni siquiera iban, así que uno trabaja súper bien, no había Mm. problema. Eso mismo te iba a preguntar, ¿iban como muy seguido o era como más anecdótico quizá? No, fue una lucha de primera constante con los carabineros. Es que ya después hubo un tiempo que a la gente que estaba ahí, porque ya el persa, creo que el persa más o menos es del año 40, nosotros llegamos como el año ochenta y Mm. nueve por ahí, ochenta y Ya. ocho, 89, 87, así. Ya era popular, po, y empezó Mm. ya más a salir a la tele. Y como te decía que al principio, nosotros nos tenían asignado un tiempo, ya con el tiempo uno va conociendo a los vecinos y después se empezaron a hacer las gestiones a conseguir las patentes, po, las patentes Mm. para que uno tuviera un lugar fijo. Ojo, que cuando al principio uno iba, si tú no ibas al otro fin de semana ya no encontrabas tu puesto, pues solo daban a otro. Ahí tenías que ir a hablar con la persona que era tu dirigente, que ellos tenían un cuaderno, anotaba quiénes iban Mm. y te daban otro lado, al lado, al frente, no sé. ¿Cuál era como la función de estos dirigentes? No, ellos sabían con cuánta gente más o menos tenían por por sector y te anotaban. Porque se supone que se estaban consiguiendo permisos o patentes fijos para que la gente estuviera. Porque, Mm. y de hecho al final fue así, pues sí, se dio patente, ya se podía trabajar tranquilo, cada uno pagaba su patente, tenía su puesto. Y ya no tan solo de primero nos tirábamos en el piso, ya después mi mamá tenía un carrito, Ya. después mi mamá tuvo unos fierros para montar el local, el pequeño local, y así uno va evolucionando, unas carpitas Ya. por la calor. O sea que fueron como avanzando igual. Fuimos avanzando. De hecho, hasta yo, pues chiquitita, que siempre le cuento a mis hijos que Mm. para el día de la mamá yo me conseguía cosas y me ganaba en otro ladito de ella, donde ella me viera, porque para estar cerquita de ella llevaba mis cositas y las vendía y yo juntaba plata para el día de la mamá, para hacerle un regalo, o para Navidad, o para el día del papá. Eso también como en los 90, ¿cierto? Ya como Sí, más avanzado. sí. O sea, mi mamá tiene que haber empezado de ir al persa como del año 85, 86. De ahí fue primero con mi hermana mayor y así, a medida que iban pasando los años me tocó. Pero de verdad, yo fui como la que más tiempo estuvo con ella. Y que fui, que la ayudé. Y cuando la ayudabas, cuando te tocaba ir con ella, ¿tú me podrías contar así como cómo era el día? Por ejemplo, a qué hora se levantaban, Ya qué sí. tal, qué hora se volvían, qué hacían cuando llegaban a la casa, cómo era Mira, como el día. como te dije, nos levantábamos muy temprano, una cosa que yo odiaba un montón y todavía odio levantarme tan temprano, pero era como 7:30 para poder tomar la micro, para poder llegar allá, llevábamos unos bolsos con mercadería, nos instalábamos en el puesto y esperábamos nuestra primera venta y yo creo que hay una cosa que nunca me olvido que digo siempre, la primera venta, comprar algo para el desayuno.
Ya, Claro, mi mamá teníamos que llevar agua, pan, sándwich, fruta, lo que se podía llevar lo llevábamos. claro. Pero la primera venta era un completo con una bebida. Yo creo que eso sí que no me olvido. Y estábamos ahí después de las 12 mucha calor, Mm. con quitasol también llevábamos, si teníamos, o las carpas, o nos arrimábamos a un árbol. Y estábamos como hasta las 3 4 de la tarde, pero siempre donde más se producía lo que era la venta eran de las 12 hasta las 2 de la tarde, era el fuerte. Ya. ¿Y la ida cómo la hacían? Lo mismo, de vuelta con los, las cosas a la micro, pero también ya mi mamá después ya se hizo de un cajón grande que lo manejaba en una caja, porque mi mamá se instalaba en San Isidro con Bio Bio. Y la otra calle, si es que no me equivoco, Franklin. Hay muchas casas antiguas, mucha gente ahí en ese tiempo. Y habían personas ya viejitas que por el sector arrendaban piezas o piezas abandonadas y ahí uno podía dejar sus cosas bien Ya. selladas, bien guardadas con candado, por ejemplo el puesto de fierro, que no le iban a dar meta Sí. para acá, para allá, no, lo dejábamos ahí bien amarrado con candado y la gente respetaba que cada uno tenía su pequeño espacio en esa pieza, pero no se podía tomar. Ya. Y como hablando ya después como de esta rutina diaria que llevaban como todos los fines de semana, ¿qué beneficio como les traía para la casa? ¿Les ayudaba como realmente a ir a vender el persa? Sí, pues claro, porque era una platita extra que llegaba a la casa el fin de semana. Y yo siempre recuerdo que en Franklin está el matadero y cuando ya nos iba bien a mediodía, mi mamá siempre iba a comprar pollo y carne Ya. para la semana que seguía, si iba bien y si no, sonábamos nomás. Pero sí, beneficio económico para eso, para la semana y para darse vuelta. Ya. ¿Ella conseguía, tu mamá o tú conseguían ingresos de una forma diferente al comercio ambulante? En ese tiempo yo no, porque yo era niña, pues no iba a estar Mm. trabajando a los 12 años. Bueno, gente sí lo hacía, pero yo no. Yo te digo, yo cuando llevaba cositas las vendía y me servía platita para el Ya. colegio, pero ella era para mantenernos a nosotros, o bien si ella podía comprarnos cosas dentro de ahí mismo, zapatos, también lo hacía, así que Ya. era algo que ella hacía siempre, preocupados de nosotros. Y ahí dentro del mismo persa funcionaba también como esta idea del trueque, de la permuta, que igual ahora está como No, muy... no, 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 ¿No? no, no, era chin chin nomás. Ya. Plata era muy difícil. No, 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 no funcionaba eso. No, Mm. tú vendías algo, vendíaslo. Y aquí en la casa, como, ¿qué labores tenía tu mamá? Mi mamá era dueña de casa y iba a una feria cerca de acá igual cuando, creo que los martes y los jueves, cuando ella podía. Los martes y los jueves y el fin de semana el persa. A qué feria iba? Y hacía lo mismo Sí, que... sí, llevaba cosas, yo vendía ropita, lo que pillara, sí. La persona que siempre ha sido comerciante te puede vender cualquier cosa. Ya. ¿Y qué buen comerciante vende cualquier cosa? ¿Tú cómo recuerdas la época? La época. Mira, eh, yo me sentía feliz cuando iba al persa. O sea, yo te digo, no me gustaba levantarme y eso porque en la semana en la escuela y levantarse el fin de Mm. semana. Pero me gustaba, mi mamá me daba permiso y iba a mirar a los otros puestos, a los otros lados, yo a ver, siempre iba a ver los animales, los Ya. animalitos, los perritos, todos los pajaritos, o me iba a comprar un helado, dar una vuelta. Era entretenido para mí. Era igual
como la calor en ese tiempo, el fin Mm. de semana, estar con calor ahí, igual no se aguantaba mucho. Era cansador también después desarmar todo, guardar y volver a la casa con los bolsos, con la mercadería. Era cansador, pero era bonito. Había harto de donde ir a mirar, ir a ver, entretenerse un ratito. Y bueno, me has hablado como harto del clima igual, que era algo en lo que yo, por ejemplo, no había pensado. Entonces, ¿cómo le afectaba quizá el clima? A veces quizá habían días que por cierto clima le ayudaba más, otros que les perjudicaba. Claro, pues si estaba nublado era genial uno ir al persa porque no sufrías de la calor, pero en invierno era terrible cuando llovía y si te tocaba el día sábado que llovió, el día viernes estaba toda la humedad. Nosotros en verdad poníamos cartones y sí, pesitos para sentarnos y para que no nos pescara la humedad, pero a veces también se hacían pozas de agua y teníamos que estar barriendo. De repente estaba nublado y se ponía a llover, había que arrancar con todas las cosas. Mm, O si lleva ahí, no sé, cosas que a la calor también le puede afectar. La calor también hace mal, pero igual mi mamá llevaba botellas de agua congelada para no gastar en bebida y no gastar mucho. Se gastaba en el puro desayuno, ¿no? claro. ¿Y para el almuerzo cómo lo hacían ahí? No esperábamos llegar a la casa. Mi papá era el que se encargaba de los almuerzos o del almuerzo el fin de semana y llegábamos a almorzar acá a la casa. ¿En alguna ocasión el abuelo fue al Persa igual? ¿O...? No, mi papá iba muy poco, casi nada. Era labor de mi mamá ir. A ella le encantaba. Ya. O sea, mi papá trabajaba en la semana, así que era cansador para él estar el fin de semana. A no ser que surgiera algo muy peligroso o que mi mamá estuviera media enferma, pero yo no recuerdo haber visto a mi papá y mi mamá Mm. los dos, no. Siempre estaba mi mamá. Era como algo más de lo que era... Estaba más apropiado por la abuela entonces. Sí, es que a mi mamá le encantaba el comercio, le encantaba la feria, el persa, todo eso, lo entretenía. Ella de hecho también salía a mirar y había gente que llegaba y vendía cosas baratas y ella las compraba y después las revendía. Ya. Mm. ¿Cómo crees que ella concebía como esta actividad como de ir a vender al persa, de ir con su hijo, su hija? Yo creo que tiene que haber sido difícil para ella tener que llevarnos a nosotros tan chicos, pero era una necesidad. Ella era mujer, tenía que ir con alguien, el persa era, yo creo, el 70% de hombres. Las mujeres Claro. estaban más dedicadas a los pequeños carritos de comida nomás. Ya. ¿Sí, no? Por eso nos cuidábamos mucho, nos cuidábamos harto. Cuando iba, somos, éramos 6, somos 4 mujeres y 2 hombres. Cuando iba con nosotros las mujeres nos cuidábamos harto de si ir al baño, ir y volver nomás. Y como de eso mismo tenían baños cerca, ¿cómo lo hacían cuando Sí, sí, necesitaban ir? había gente que tenía Ya. casa ahí mismo que prestaba Ah, los baños. O había negocios pequeños que ya. tenían baños, así que uno iba. Ya. Y tú me hablaste como harto de que como que al final te tocó ir al persa a vender, como en tu etapa del liceo. Sí, sí, pues, sí. Y no te tocó quizá ir con alguna amiga, amigo al No, persa, o teníais que hacer alguna tarea. ¿Cómo quizás se convalidaba como en ir al colegio, al liceo con ir a vender el fin de semana? o sea, a medida que yo fui creciendo, claro, con el tiempo después te da vergüenza ir a vender al persa porque ya estás más grande y te puedes encontrar con un compañero y un compañero y en ese tiempo era mal visto que uno anduviera vendiendo en la feria, no Mm, como ahora, que cualquiera va a la feria a vender lo que sea. Pero era bueno porque tenía plata para mí, para la mm. semana, y si a mi mamá le iba bien, ella nos daba, no sé, una moneda, un billete, lo que fuera.
¿Y como hasta qué edad tenías tú que siguieron yendo? ¿O hubo un momento en que dejaron de ir? No, hubo momentos que, bueno, ya después de que ellos estuvieron ya en la calle, después le dieron permiso, después lo sacaron de ahí del persa, o sea, de hecho lo llevaron a otro lado, un galpón gigante, en Placer, con San Diego, si es que no me equivoco. Igual, volver al, al suelo, pero no toda la gente se fue y los que se fueron después ya empezaron a montar sus locales y la gente quedó botada ahí en el piso, como que ya no pegaba ni juntaba a vender cachureo con gente que se empezó a armar con los puestos y vender ropa nueva y cosas así. De hecho, ahora el persa, como ya sacaron a la gente de ahí, las mismas personas que quedaron, que no se quisieron ir, encontraron una solución de que no podemos estar en la calle, pero si estamos vendiendo dentro de una casa o dentro de un galpón, no los iban a ir a sacar nadie. Claro. Porque después de que desarmaron el Persa Bio Bio, por ejemplo, ya estaba fijo Carabineros, no se podía entrar a nadie. Así que, ¿qué hicieron? Empezaron a armar. Había muchas casas antiguas, unas que las botaron, otras que arrendaron los galpones, y empezaron a instalarse ahí de nuevo. Ya, Como está ahora, pues ahora están en galpones y hay gente que está un poco en la calle. ya. Fue como evolucionando. Yo tenía como más o menos entendido que la abuela tenía un local después, Sí, adentro, sí como tenía un ya local. con... Y que tú le hacías la contaduría. ¿Cómo pasó como esa transición? Ah, no, porque yo ya después ya entré al liceo, estudié contabilidad y siempre la ayudé porque en el otro ya después patente, después le pidieron iniciación de actividades, había que hacerle la contabilidad y eso yo Ya. siempre le ayudaba en eso. ¿Y tú consideras que fue un proceso difícil como llegar a eso? Llegar a donde al... Porque, por ejemplo, partieron quizás como muy desde abajo, como muy desde el comercio ambulante, pero después igual ya llegaron con un local, tributaban. Pero ¿Cómo viste ese proceso? igual difícil porque, claro, tenías que hacer iniciación de actividades, tenías que pagar impuestos, pero las ventas estaban malas, pues la gente no iba allá porque era muy lejos, no les Mm, gustaba. La gente se volvía acá donde estaba el tradicional Persa Vivo Vivo. Además que colinda con Franklin, esas calles son todas súper comerciales. ya. Ya después con el tiempo mi mamá arrendó el local, pues no se sentía bien y después ya trató de volver de nuevo a esos galpones a rentarse un pequeño lugar porque ahí le iba mejor. Claro. ¿Qué crees que te aportó a ti el haber sido comerciante? Mm, Yo creo que me aportó eh, el sacrificio de la gente que está en la calle, que uno no lo ve, la gente que vende ambulante o la que tiene permiso, pero que está en la calle, pues es sacrificado ganarse la plata y tomarle el valor a lo que tú estás ganando y saber, sobre todo, tener un monto y invertirlo para poder surgir. A mí me sirvió de hecho a mí me encanta ir a la feria, me encanta ir a los persas, porque tú te das cuenta la gente, pues, si uno no iba en ese tiempo al persa eh, por hobby, uno Mm. iba por necesidad y ahora se está viendo lo mismo, pues la gente va por necesidad porque necesita plata. Ahora por último me gustaría preguntarte quizás como algunas reflexiones finales que a ti te hayan quedado igual. Por ejemplo, en este mismo sentido, porque en ese tiempo también era de mucha necesidad. Entonces, ¿crees quizá ahora que ha surgido como de nuevo ese espíritu? Igual yo creo que sobre todo
de las mujeres como que venden el comercio ambulante tras la pandemia? Sí, pues sí, mucha necesidad, muchos cambios económicos, no sé. eh, Ahí me que pega. Y en este sentido, porque yo creo que igual últimamente se ha hablado harto como de que las mujeres están como muy insertas en el mercado laboral así como ahora. Pero así yo creo que como tu mamá, como la abuela, como que las mujeres siempre han estado trabajando, pues. Quizás no como en el mercado formal del trabajo, pero sin el trabajo, po. ¿Y por qué crees que ha tomado como esta importancia ahora? Yo creo que se está valorando más el trabajo de la mujer, el sacrificio. Si la mujer no solamente trabaja en la casa, trabaja en la feria, en el persa, tantas profesiones que hay. De primera se valoraba muy poco, ahora por lo menos las mujeres están ganando, no sé si un espacio, pero están a par con el hombre. O sea, yo creo que a las mujeres no les queda grande hacer muchas cosas, se la pueden. Yo les digo a mis hijos sobre todo el valor de las cosas. Yo he ido con mis hijos al persa para que lo vean y me salté el Mm, corazón pasar por la calle donde había que arrancar, donde pasábamos calor, donde pasábamos frío, donde pasamos hambre también, esperando poder vender, donde también lo pasamos bien. mm. Y todo ahora ha evolucionado, ya el persa es otra cosa, ahora hay delincuencia, hay tantas cosas. ¿Crees que se ha transformado mucho el persa quizás? Un montón, un montón. Antes no habían tantos extranjeros, si es que había un extranjero era demasiado. Perdón que saque los extranjeros, pero mucho comercio en todos lados. El persa Bio Bio era demasiado popular, era muy popular. Como te dije, los malls, yo nunca recuerdo de niña haber visitado un mall. Eran muy lejos, eran muy caros. Pero estaba el persa. Tú lo que pillaras, lo encontrabas en el persa. Y por último, simplemente si quieres como hacer algún comentario más, alguna aclaración, alguna reflexión que la gente podría escuchar respecto a la labor de la mujer en el trabajo, en el comercio ambulante. No, yo creo que siempre va a ser importante el trabajo de la mujer, independiente de donde esté, pero yo sí doy gracias a la vida por lo que pasé, con lo que estuve con mi mamá y trato de enseñarles a mi hijo lo que cuesta ganarse la vida, lo que cuesta, no sé, tener en la vida, ¿cachai? Pero para mí, a pesar del sacrificio, fue bonito. Pasamos muchas cosas cuando íbamos al persa, pero también había cosas buenas. Había gente muy entretenida. En ese tiempo no se veía nombre disfrazado. Ella andaba nombre disfrazado porque andaban vendiendo, no sé, parchicurita, pero te Claro. matabas de la risa. Habían payasos, habían tantas cosas. Te entretenía. Bueno, eso sería. Muchas gracias por participar en esta entrevista y no sé si habrá alguna cosa más. No, más que nada agradecerte a ti por escucharme y ojalá que haya salido bien la entrevista y haya sido clara porque me estaba un poco nerviosa. No, yo creo que fue clara y que estuvo bien. Así que muchas gracias. Chao.